nuevamente, Pablo, y estamos ya listos para abordar nuestra segunda entrevista de la jornada. Sí, usted sabe que Fundacruz, Casa de la Cultura, este año atípico, con puertas cerradas, como sucede con distintas galerías y casas culturales, ha decidido recordar a los artistas que han venido pasando desde hace más de 30 años por sus salas con las redes sociales. Y en las redes sociales uno puede encontrar esos momentos, esas exposiciones de los últimos años. Bueno, es el turno de María Fernanda Piamonti, con quien ya estamos en línea. María Fernanda, ¿cómo estás? Claudio Álvarez, Pablo Bicher, te saludamos para LU12. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, una alegría hablar con ustedes tanto tiempo. Fernanda, ¿cuántas veces viniste a Río Gallegos? Todas las que me invitaron, creo, aunque en algunas fallé las últimas. Pero, a ver, recuerdo desde hace muchísimo tiempo, todavía estaba en la universidad, o sea que antes del 98 seguro. Ajá. Y después, sí, el otro día Isabel hacía como el reconto, me iba diciendo, estuviste en el año tal y tal y tal. Claro. Para mí fueron como que iba todos los años, porque Isabel cada vez que los Raciati, de veía, Fundacruz, sí. sí, los actualizaba, pero sí, fui un montón de veces, la verdad. Fernanda, cuando te hablan de Río Gallegos, de Santa Cruz en general, ¿qué pintura se te viene a la cabeza? El horizonte. Mira. Sí, el horizonte, el cielo, esta estepa, sí, y el glaciar, sin duda. Pero digo, como fui a Río Gallegos antes, tengo esta imagen muy potente que es de contraste, ¿no? De falta de agua y de abundancia de agua en el glaciar. Bien. Fernanda, y bueno, me imagino que como artista has ido trabajando distintas series, distintas producciones, y has traído en esos años distinta obra. ¿Podés hacer un raconto de qué has traído a Fundacruz en las últimas décadas? Sí, tengo la idea de que en el inicio debo haber llevado Las Arpilleras, que era una serie así de trabajo de mímesis, ¿no? Donde yo copiaba mucho modelo, estaba todavía en la universidad, entonces buscando ahí el aprendizaje académico, ¿no? De la figura humana, de esta, digamos, idea clásica, ¿no? De la figura, así que mucho retrato, y hacía un retrato social, yo estaba muy involucrada en barrios, entonces ese trabajo aparecía en la obra, y la austeridad también del material, ¿no? Era arpillera que yo no la pintaba, sino que quedaba el yute crudo, y eso le daba una atmósfera y una tonalidad amarronada, que después asignó mucho a mi obra, digamos, me sentí muy identificada con esa paleta y la mantuve, y por eso llegué también al riachuelo, digamos, por esa atracción de color. Y luego hice La imagen de la mujer por el suelo, creo que fue otra serie, sí. Bueno, que vos conocés, una serie de también una materialidad de una figura donde se sumergía como en una obra de 15 metros más o menos y una elevación que cambiaba de materia. Claro. Y luego un homenaje a mi papá, después del 2000 que fallece, también hice con ellos, una obra que se llamó Papito, y era el homenaje que yo le hice a esta palabra que él me llamaba a mí, yo le llamaba a él, digamos, como una forma también de cerrar ahí una gran conmoción, digamos. Luego trabajé, claro, cuando él fallece yo había hecho mucho retrato de él, y la verdad que me fue un poco agobiante, y tomé una decisión que hoy no tomaría, pero tapé mucha obra con una materialidad como con enduido, trabajando en una obra más abstracta, y en algunos casos tomé como el recurso geométrico y figurativo y decorativo de los pisos de calcáreo que Claro. son tan típicos de acá. Sí. Pero yo sé que en todas esas obras está encriptado un retrato de mi papá, así que tienen un poder feroz para mí, Claro. para que existen, Sí, ¿no? sí, Por sí. debajo, lo que está debajo, ¿no? Que siempre está debajo ¿no? Uno cree que las obras, digamos, es muy mental si uno arma una obra sabiendo qué va a ser y qué va a quedar y que quede, ¿no? En el fondo hay un proceso abajo. Y Qué luego interesante, al final, porque en definitiva tu trabajo, el arte, te sirvió para elaborar un duelo, en cierta forma. Totalmente, o sea, es que tal vez soy de las que pude, mientras que estaba en la angustia y en la tensión, ¿no? De la agonía, mientras que lo cuidaba, en mi familia estaba muy asumido que yo me dedicaba a esto, así que yo tenía un atril, y el último modelo que tuve fue él, y la última obra estando con él fue mi tesis para la universidad, por un lado, que se llamó Femenino 2000, y trabajaba muchos tópicos que hoy están muy de moda, en realidad, o que están así en primer plano, y que trabajaba, sí, un imaginario llevado al traje, ¿no? Al atuendo, era la figuración en el atuendo de figuras, pongámosle femeninas, pero también podían ser masculinas,
y que trabajaban de manera performática. Pero él, digamos, él fue de hecho a mi tesis, a ese día, al día del estreno, digamos, pero también en mi casa yo tenía un atril y lo estaba pintando a él porque estudiaba fotografía en esos años y había trabajado con él como modelo, entonces trabajaba sus piernas, sus pies, bueno, toda una escena muy dramática, ¿no? Muy ligada también al arte sacro. Si uno mira las imágenes de arte religioso, estaba mi hermana, mi mamá y yo, con una escena así de 3 mujeres que acompañaban el dolor a un hombre, y bueno, y el final era que cuando él moría la gente venía a visitarle a casa, que ya se despedían y veían esa obra, y era muy, yo ahora me doy cuenta que era muy fuerte, ¿no? Entrar a mi casa, ver casi como un taller y entrar a despedirse, bueno, y ver la escena real, ¿no? Pero sí, a mí sin duda que fue muy catártico y muy, muy sanador, ¿sabes? Poder atravesarlo así. Fernanda, desde que comenzaste hasta estos tiempos, ¿no? Han pasado, bueno, ya muchos años. ¿El artista va encontrándose o en realidad es un permanente, una búsqueda permanente la que tiene como, digamos, como función, digo? En tu caso, ¿por dónde va el tema? Sí, esto de que uno se va encontrando, porque como les decía, también pasa con la imagen. La imagen es el mejor espejo que tiene para mí el artista para verse. Y ahora que yo siempre me sentí como en una retrospectiva, ¿no? Porque muy de cara rota, de muy chica, incluyendo a Fundacruz, que confiaba mucho en mi obra, y yo era muy chica, no tenía como la visión que tengo ahora de todo el proceso que sucedió. Esta idea de mostrarte te deja expuesto por un lado, pero a la vez te hace verte, ¿no? De manera literal. Entonces yo lo que fui viendo es que ese camino es muy, muy rico si estás atento, ¿no? Y también me pasó que no lo hacía, no estaba tan ligado como la escena profesional. Si bien había algo que a mí siempre estaba, y más en el paradigma de mi familia o de la sociedad, de que uno sí puede o no vivir de esto, la verdad que yo fui muy fiel al instinto, y mi instinto, esto que digo, si era dramático, era dramático, si era trágico, era trágico, si era social, social. Entonces lo que sucedía era que yo me iba encontrando con imágenes y conociéndome. Es como la mejor terapia, ¿no? En el sentido de que es muy revelador ver lo que haces y digamos, cuando no están estos filtros, pudieran ser comerciales, ¿no? De mandato. De hecho, para mi familia no estaba del todo bien que yo me dedicara, y cuando salí de la imagen más realista y figurativa, mi familia era como, ¿por qué no volvés a hacer arpilleras que eran tan lindas? Esto es un poco monstruoso lo que haces, o tan dramático, ¿no? Claro. María, vos sabés que tengo acá un recorte, está en tu web, ¿no? En donde figuran algunos artículos de prensa que en el año 1997 hizo mi compañero, ¿no? Pablo, para el diario La Voz. El diario La Voz, claro. En el 98 empecé en La Opinión. Esto era el año, mira, 15 de noviembre de 1997, casi que estamos en fecha. A 23 años. Tal cual. Es una efeméride. Qué bárbaro. Pero eso no es todo, María Fernanda, porque no era la primera vez que venías, era la segunda vez que venías. No, mira, ves, no, sí, por eso te digo, era muy chica, qué bueno, sí. Y creo que en la siguiente... Pablo fue ahí, wow, fue la figura que me recibe, ¿sabes? Yo tenía como la idea de que la gente era toda mayor, ¿no? Y tenía amigos ahí también que me recibían, pero era gente grande. Y Pablo era como la persona más afín por la edad, y yo me sentía como más contenida en ese delirio, porque también posicionarte como, venís de Buenos Aires, van a armar una exposición. Me acuerdo que me esperaban porque había prensa o notas que me iban a hacer, y yo viví un universo que en mi ciudad todavía no se daba de esa manera, ¿no? Era el derecho de piso, ¿viste? Claro. Acá lo tenía que pagar y allá se me abrían todas las puertas, entonces me encantaba ir. Y creo que en la siguiente entrevista, en otra oportunidad que nos visitás, yo titulé que hoy sería algo medio machirulo, porque puse joven, bella y talentosa. Sí, además bien así como, sí, tal cual. Sí sonaba, pero para mí, claro, imagínense, para mí era todo halago y pomposidad, eran algodones, porque en realidad el artista vive del maltrato, no sé cómo explicarle. Yo tuve la suerte de vivir y hacer residencias afuera, sobre todo en París, que es como el hito del arte, ¿no? Y realmente te sentís bien, o sea, cualquiera que le decís que sos artista y que estás en esa ciudad por el arte, es casi una obviedad y es como una sonrisa natural. Mientras que acá te ponen una cara, la gente es como, y viste la pregunta que es permanente y continua de,
¿y de qué viví? O sea, ¿a qué te dedicás? Porque del arte tiene que ser amateur, ¿no? Entonces es tan difícil esa fuerza que uno tiene que ponerle, ¿no? Entonces vos me llamabas de esa manera y yo decía, bueno, listo, acá puedo ser. Ante los prejuicios, ¿no? de la total. gente. Ahora, después me acuerdo esa muestra que mencionaste sobre el riachuelo, que trabajaste y combinaste pintura con petróleo o con algo, ¿no es cierto? Para que dé la fórmula, ¿no? Sí, total. Eso sucedió porque en la facultad yo hice un colegio un secundario de arte, ¿no? Que depende de la universidad, que acá es muy bueno, es paralelos a los de la Universidad de Buenos Aires, o sea que tienen como su fama y nivel. Pero lo que sucedió es que era muy agobiante la carga horaria de clases de dibujo, pintura, grabado, cerámica, escultura, todo lo que hace el universo del artista, del pequeño artista, ¿no? Porque con 10 años tenías que entrar con examen de ingreso, luego seguías como en un continuo hasta los 19, porque teníamos magisterio para discapacitados y, bueno, era todo un combo muy, muy interesante y muy cumulus limbus, o sea, de mucha información, más la carga horaria de todas las materias no tradicionales que tiene la universidad. Y digamos, cuando entré a la universidad, ahí los mismos profesores estaban absolutamente apagados. Y yo ya venía trabajando con todos los materiales y recursos, o sea, ya había hecho grabado, escultura, ¿no? O sea, y mis compañeros que venían de cero, siempre hay como una cosa muy popular de nivelar para los que no, ¿no? Entonces los que teníamos como una base estábamos totalmente sin eje, no, o sea, te ponían 10 porque sí, o sea, mi sensación fue que perdí la noción de medida, o sea, no había nadie que me dijera si estaba bien o mal lo que hacía, ¿no? Porque un 10 no es que esté bien un 10, si no hay esfuerzo, si no había nada que hacer. Entonces yo entré en una contradicción que quería dejar la universidad, y claro, acerca de los materiales, mis compañeros empezaban algunos más, como explorando materiales de ferretería, que es la lógica del artista cuando no tiene plata. Trajo pintura asfáltica, ¿no? Que es un impermeabilizante de techo. Y ahí, aburrida de la carbonilla, del grafito, olí y dije, y vi la paleta cromática y vi un Rembrandt, ¿no? Los dibujos de Rembrandt son inmensos y yo creo, hay algunos estudios que dicen que los ha hecho con esto. Entonces, porque es una pintura muy vieja, muy, muy vieja, que se usaba de impermeabilizantes de barcazas, del mal muerto. De hecho, así se la llama asfaltites, quiere decir mal muerto. Por eso también el mal muerto es rachuelo. Hace un parangón perfecto, ¿no? Interesante. Entonces, ese material, yo tuve muchos maestros que tenían una gran devoción por los artistas de la Boca, y me incluyo, por la paleta cromática y por la realidad que ellos asumieron en su momento de estar al margen, ¿no? Y el color trabajarlo de una manera particular. Y, digamos, ahí me alineé un poco por ese espíritu y por los puentes, porque yo vivía en La Plata y hacia ir a Buenos Aires tenía que atravesar la autopista y veía siempre el transbordador, que es el puente que pintaba Quinquela, y también el Nicolás Avellaneda, que es otro puente que está ahí, que hoy día es muy lindo esa zona, ¿no? Está muy, muy linda, pero bueno, el riachuelo en ese momento que yo lo pintaba, que debe haber sido 2009, a mí me generaba como mucha contradicción, ¿no? Una ciudad que tiene puerto, que tiene río, y conoces otras ciudades del mundo con esa lógica, y es otra, y acá estábamos como de cara opuesta y empetrolándolo. Entonces, literalmente me puse a trabajar como si fuera con el material del riachuelo. Claro. Así que es pintura asfáltica, sí. Qué bueno. Y Cabandier dijo que había peces de colores en el riachuelo. ¿Vos los viste, Fernanda? Avisanos. No. Mira, no. Una vez que pinté un riachuelo con algo de color, que era un basural flotando. Una persona que quería verla de esa manera me dijo, qué lindas las flores que flotan. Optimista. Sí, tal cual. ¿Te llevas bien con los recursos más modernos, digamos, a nivel tecnología, Fernanda? Por ejemplo, sí, yo no tengo, pero hay gente que está dibujando hoy por hoy, como David Hockney, con una tablet, y me parece muy bueno, o sea, muy, muy bueno. Si atendiste anteriormente a las leyes del lenguaje, y el lenguaje que en general el que más le ofrece es la naturaleza, ¿no? Con su lógica máxima de armonía, así que si tenés un ojo para descubrir la naturaleza, me parece que sí. Si vivís del encierro, no sé, ahí no sé, la tecnología, ¿entendés? Aislada, me parece que te vuelve como, no sé, como una nave espacial, pero sí, me parece interesante, y tengo alumnos de hecho que trabajan con tablet, y me parece muy interesante la velocidad que te da, o sea, también esa velocidad hay que saber aprovecharla, porque decir, bueno, si apretar un botón ya es el efecto que antes lo tenías que lograr, bueno, ¿qué haces con ese efecto, no? Claro, sí, seguramente. Seguro. ¿Estás trabajando en qué proyecto hoy?
Guau, mira, el proyecto este año atípico estaba de coordinadora de una galería en Buenos Aires, en San Telmo, así que eso devino en la virtualidad, así que coordino la galería virtual y propongo artistas y estoy muy contenta con ese lugar que nunca me gustó, porque siempre como que estuve del otro lado, pero ahora que lo tengo como que me divierte lo que le pasa al artista que no se siente artista y a ese inicio, ¿no? Al inicio de una profesión, ponele. Y después, en términos de mi proyecto, estoy en pos porque tuve muchos talleres que devinieron en mudanzas. Entonces estoy en plan de tener un estudio y toda la energía este año la puse en las clases que estoy dando, ¿no? Y no sé si, como siempre tengo la sensación de que me voy a dedicar de lleno a futuro a la pintura y no voy a impartir clases como hasta ahora, tal vez haré alguna clínica de vez en cuando. Estoy como atesorando la experiencia que es ver el trabajo de los otros, porque sin duda juzgar de alguna manera o acompañar el proceso es algo que me remite a mi proceso. Entonces estoy aprendiendo mucho de saber ser, de saber estar, de saber percibir. No sé, son nociones que cuando estás trabajando no las amplificás, ¿no? El profesor siempre, o el maestro, yo siempre quise tener maestros por esto, porque hablan como desde un lugar que es muy difícil de tener, ¿no? Claro. Que siempre es tener la experiencia. Bueno, yo ahora estoy observando cómo es el trabajo de los otros, ¿no? Que el artista egocéntrico no siempre hace esto. Para después, creo, dedicarme de lleno, que lo último que estuve haciendo a principios de este año y voy a retomar es una serie que se llama Piedra y Medusa, y que trabaja el espíritu crítico del arte contemporáneo. Es por qué a mí no me termina de llegar el arte contemporáneo como tal. Entonces me lo planteé como un tópico, como algo, como una sensación de decir, quiero ver qué hago con esto, porque de alguna manera no me permite sentir el presente, ¿no? Es decir, hay artistas que expresan de una manera que entonces relevé muchas muestras por el mundo, y tengo archivos de los que trabajo, y a partir que trabajo la imagen de otro a mi manera, ahí es como que hago una gran digestión y ahí me apodero de mi momento como artista también contemporánea de los otros, ¿no? Así que eso fue muy especial. Fernanda, vos estás viviendo ahora en San Telmo, ¿no? No, estuve hasta hace 3 años, pero tuve un hijo y eso hizo que tomáramos la decisión de venirnos al campo, y estamos en las afueras de Villa Elisa, que es entre Buenos Aires y La Plata, pero más cerca de La Plata, digamos. Claro, sí, vos sos de La Plata en realidad. Yo soy de La Plata, pero bueno, el otro día fui a Buenos Aires. Es una ciudad que me fascina, pero bueno, la urbe hoy está en crisis también y agradezco estar así al aire libre, ¿no? Estoy en un lugar con huerta, parque, bueno. Bueno, en este sentido, lo mejor que te puede haber pasado quizás, ¿no? Sí, absolutamente. Y por lo que te escuchamos, digamos que la pandemia no te corrió mucho del eje de lo que pretendías para el 2020. No, pero porque te digo, tuve una crisis así. La primera semana, yo estaba en plena inauguración del primer artista de Art Brut, ¿saben? El Art Brut es el arte brutal, el arte marginal, que lo define así en Francia, y crean este movimiento, y Argentina lo había definido a partir de esta galería donde yo estoy trabajando, con una muestra increíble que se llama Arte Singular. Y yo tomo, digamos, como la coordinación después de eso, y justamente el artista que inauguró este año en marzo, Agustín Bobbio, inauguraba una muestra el día que anuncian COVID mundial. Así que ese día, en un cóctel espectacular, no venía la gente, empezamos como con una alerta, el papá que llegaba de Nueva York no llegó, volvemos a hacer otra inauguración porque por ahí esto no es así. Bueno, eso fue miércoles, viernes intentamos otra vez y fue un desastre, así que ahí no volví más a Buenos Aires en ese rol. Claro. Y ahí dije, virtualidad, es una máxima para mí este tiempo, llegar a más gente, o sea, sin duda que es eso, así que por ahí vamos. Bueno, Fernanda, un gusto poder escuchar y compartir esta charla. Traer algunos recuerdos por un lado, ver algunas de tus obras que estoy viendo en las páginas también. Sí, qué lindo. Realmente lo tuyo es muy lindo y es hermoso. Entonces, esto siempre es un recreo para uno igual, ¿no? Por un lado, y también despierta un montón de cosas, dispara un montón de cuestiones. Así que, eso me pasa a mí, en realidad, Pablo. Qué bueno. Sí, maravilloso. Cuántas experiencias en Fundacruz. Toda la gente, los oyentes, pueden buscar a Fernanda Piamonti en las redes sociales de Fundacruz, repasando sus últimas muestras, todo ese recorrido maravilloso de los últimos años. Estaba viendo espacios trémulos. Me gusta la palabra. Trémulos. Eso porque la materia que usó, que es tintas gráficas, ¿no? De grabado, que también son derivados del alquitrán,
es un material que a mí me gustaba usarlo porque se mueve, es muy, te deja fumar, ¿no? Claro, da la sensación de movimiento igual. Exacto, pero, entonces sí, pero, es eso, el espacio que se te mueve en claro, realidad, ¿viste? Exacto. Como si tuvieras hoy que todos tienen vértigo, bueno, ese síndrome vertiginoso que yo tuve, por otro lado, es esa misma sensación de que los ejes se te van moviendo y es un espacio de mucho color, ¿no? De ahí trabajé como otras nociones. Sí, pero los espacios quedan, o sea, es como que llegan, son espacios que se entienden, se comprenden, y uno parece que estuviera ahí, digamos. Qué bueno, sí, ahí hay una serie, bueno, de un lugar donde yo veraneaba, que me invitaba una amiga en Córdoba, en Yacanto, después hay un lugar en Mendoza, cerca del Tupungato, era un lugar abandonado, unas ruinas. Buenos vinos ahí, ¿eh? Sí, bueno, tal cual, es que yo iba por eso, mis amigos siempre te invitan. Sí, muy lindo. Sí, y Espacios Trémulos es una mezcla, porque también fue cuando me fui de becas, una amiga hizo traducciones de un texto, Gaspar de la Nuiti, entonces algunas piezas tienen que ver con los miedos de la noche, entonces hay una imagen como de color pero nocturna, sí. Bueno, nada, Fernanda, muy lindo y bueno, esperamos pronto por acá de vuelta en algún momento, ¿no? Sí, y ustedes por acá, a mí me encantaría, sí. Veremos cómo sigue, ¿no? Porque también, sí, siempre tengo ahí con Bernie Royle y con Luciano Bernassi, bueno, gente que de Calafate que también extraño ir y que, no sé, la última muestra fue muy, muy especial en ese lugar. Maravilloso, Fernanda. Ojalá que podamos volver a verte a ti y a toda tu muestra. Me preguntan prontito. Aquí, una oyente. ¿Qué pregunta? Si vino Fernanda aquí a la Bienal de Arte Joven al principio. Bienal de Arte Joven que se hizo en la Municipalidad de Río Gallegos en la época de Freddy Martínez. ¿Qué tal, ¿Estuviste de jurado, Fernanda? Sí, estuve de jurado. Sí. Dice, si es ella, me dice Silvia, me acuerdo de sus arpilleras. Silvia divina, claro, bueno, entonces fue esa época. Y muy dulce, dice. Qué increíble. Fue todo un artilugio, que es muy largo de contar, pero el breve fue que se decidió en media hora, como faltaban... No estaban sucediendo las cosas que se esperaban, supongo que también porque era la Bienal, la primera y tal, dar un taller y todos los jurados fuimos y dimos talleres en vez de jurar, porque no había hora para jurar, o sea, lo que había fallado era algo de la organización, que no había obra, entonces dijimos, bueno, ya que estamos acá, y entonces yo di un taller muy masivo de pintura sobre arpillera, y fue un delirio, porque me acuerdo que había como 50 personas y todos dibujando frutas y pintura, bueno, exquisita la experiencia, así que sí, qué lindo. Qué bueno, qué lindo el disparador con el público. Exactamente, sí. Muchas gracias. Fue lo mejor. Bien. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Te recorreremos en las páginas de Funda Cruz, entonces. Bueno, muchísimas gracias. De Hasta verdad, pronto. Una alegría hablar con ustedes. Igualmente. Enorme. Conversábamos entonces con María Fernanda Piamonti, gran artista, ¿sí? fernandapiamonti.com. Espectacular. Ahí pueden, aquellos que estén interesados en ver su obra, y realmente no la va a decepcionar. Y en Funda Cruz con todas las exposiciones que compartió con Santa Cruz en los últimos años. Estás en LU12 AM680, la primera radio de la Patagonia. Si te gusta coser, bordar, tejer o regalar objetos únicos, este es tu lugar. El Atelier de Cosas Lindas es un espacio pensado para vos, que disfrutás decorando tu casa, regalando y aprendiendo cosas nuevas. Nos gusta compartir nuestros secretos, por eso te ofrecemos talleres para que hagas vos misma lo que ves en nuestras vidrieras y te proveemos los insumos necesarios de mercería y artística. Además, si lo que imaginás no lo tenemos, lo hacemos para vos y te lo enviamos a la puerta de tu casa. El Atelier de Cosas Lindas. Encontranos en Zapiola 513, Río Gallegos y en nuestras redes sociales. No me canso de lavarme bien las manos y a la gente la saludo desde lejos. No me toco más la cara y me pongo alcohol en gel. Yo compré mercaderías y papel. Ya limpié los picaportes y en el codo estornudé. Ojalá no se me corte el internet. LU12 AM680, la radio de la gente.
www.laopinionaustral.com.ar. El portal de noticias más rápido. Informate antes. Estás escuchando La Tarde de LU12, AM 680.